¿Qué tal, amigos? Aquí listos para un nuevo capítulo e importante programa de Agenda Agrícola que comienza en temas. Acá el invierno llegó, el niño instalado, un poco desordenado. Desde aquí, desde Agenda Agrícola, por supuesto, mandamos un mensaje de solidaridad y apoyo especialmente a esos agricultores y a esas personas que sufrieron con estos recientes temporales, aquellos que perdieron sus casas, que perdieron muchos de sus enseres y su producción agrícola. Vamos a tener un programa especial aquí en TV+. Vamos a los titulares del programa de hoy. Hoy en Agenda Agrícola, sistema frontal azota zona centro-sur del país y deja miles de damnificados. Realizamos un balance del impacto de las precipitaciones en el desarrollo productivo agrícola. Llegó el fenómeno del Niño, analizamos cómo se viene el invierno para el país y qué deben esperar los productores de este anunciado efecto climático. Junto a INDAP revisamos las distintas ayudas a las que pueden acceder los beneficiarios afectados por las inundaciones. Todo esto y más en un nuevo capítulo de Agenda Agrícola. Bien, ya estamos de vuelta. Sembrar un campo, criar animales, producir leche, cosechar frutas, al igual que Chile, todo esto requiere el trabajo de muchas personas trabajando unidas. Ese es el mensaje de la Asociación Nacional de Agricultura, SNA. Cultivemos el futuro. Cuando sembramos unidad, cosechamos participación. Cuando sembramos diálogo, cosechamos confianza. Cuando sembramos compromiso, cosechamos unión. SNA. Cultivemos el futuro. Bueno, muy buen mensaje de la Sociedad Nacional de Agricultura. Bueno, según datos de la Dirección Meteorológica, en el pasado temporal que vivimos en la zona central y centro-sur, hubo zonas donde llovieron más de 600 milímetros en torno a 95, 96 horas. Realmente impresionante, ¿eh? Tengo una lluvia muy intensa, como decimos, y además con una isoterma muy alta. Isoterma es decir, el punto donde el agua se transforma en nieve muy alta y provocó este gran desbordamiento de ríos, canales, etc. ¿Va a seguir siendo el invierno así? ¿Cómo viene la primavera? Bueno, qué mejor. Vamos a hablar con un experto amigo, Fernando Santibáñez, bioclimatólogo y académico de la Facultad de Ciencias de la Naturaleza de la Universidad San Sebastián. Fernando Santibáñez, mucho gusto, ¿cómo estás? Mucho gusto, Juan Pablo, es un agrado estar aquí con ustedes. Bueno, Fernando, en definitiva llegó el niño pasa que llegó un poquito desordenado el muchacho, pero ya llegó, está instalado en nuestro país. Sí, mira, el niño llegó portándose mal, ya había llegado a Perú, había provocado ciertos estragos en Perú y ahora se está desplazando en este minuto hacia el sur y se estima que dentro de julio va a quedar completamente instalado en las costas chilenas. Por lo tanto, estos son solo los comienzos. Ahí vemos cómo el agua caliente viene llegando por la línea del trópico. Perfecto. Y se empieza a acumular en la costa y de ahí baja hacia la costa chilena, provocando entonces que el anticiclón, que bloquea normalmente los frentes, se retire mar adentro, dejando entonces pasar los frentes con mucha más facilidad. Mira, gran tema. O sea, el famoso anticiclón que siempre hemos conversado, que de alguna manera detiene o no permite el paso de los frentes del sur hacia el norte, está retirándose también. O sea, entra el niño y se retira más el anticiclón. Claro, mira, el niño provoca dos efectos importantes. Uno, que hace que el anticiclón se retire y deje de tener esta capacidad de bloqueo de los frentes. Ya. Y la otra es que el océano, algo más caliente, le inyecta grandes cantidades de calor, que es lo que estamos viendo ahí en la imagen, al aire y vapor. Por lo tanto, en años de niño, los frentes tienden a llegar con más energía, con más capacidad de dejar su agua en la cordillera de los Andes. Eso, Fernando, un tema muy relevante porque el reciente fenómeno climático, este temporal que tuvimos, vino acompañado de una isoterma muy alta, que realmente, fondo, es muy serio, muy importante, y genera este enorme flujo de agua desde la cordillera. ¿Eso también, fondo, debería acompañarnos, entonces, según lo que estoy entendiendo, en lo que resta de invierno? Claro, en años de niño, normalmente,
como entra aire más tibio desde el océano, la isoterma cero, que es la que marca la diferencia entre donde nieva y donde llueve agua líquida, se desplaza más hacia arriba. Entonces, Ya. en años de niño, normalmente tenemos más nieve, pero más arriba, Mira. lo cual no es del todo malo, porque esa nieve al final dura mucho más después en la primavera. Pero Porque quedó Fernando, mucho- pero también, perdona, pero también fondo genera este desborde de ríos. ¿Cómo resolvemos esto en el corto plazo, Fernando? Porque francamente viene un volumen de agua que no es capaz de contener el curso del río, los canales, y se provoca fondo estos daños. ¿Cuáles son, a tu juicio, fondo, ciertas herramientas que uno podría instalar como país para tratar de contener estas grandes masas de agua? Claro, de hecho, este es un fenómeno que llegó para quedarse, con niño o sin niño. Estamos teniendo precipitaciones mucho más concentradas, mucho menos días de lluvia en el año, pero con gran intensidad en algunas de ellas. Correcto. Por lo tanto, como somos un país montañoso, nosotros deberíamos hacer mucho mejor gestión de las cuencas. A ver. Eso significa hacer las obras que se necesite para detener un poco el agua en su avance por las laderas. Eso se puede lograr con reforestación, se puede lograr con sistemas de estas zanjas y lagunas, ¿no es cierto?, que se puede hacer para que se retenga el agua y darle el tiempo de que se infiltre. Hay esas ideas ahí como hacer sucesivas lagunas. donde el agua ¿Lagunas, se va Fernando, depositando. o embalses? ¿O es un poquito de todo? Mira, es un poco de todo. Yo creo que nosotros no podemos como país descartar nada. Ya. Nosotros tenemos una escasez crónica de agua y vamos a necesitar darle una respuesta a la población. Vamos a necesitar en el futuro asegurarle la alimentación y por lo tanto no tenemos que aferrarnos a soluciones únicas. Perfecto. Los grandes embalses es cierto que tienen bastantes cuestionamientos, pero normalmente en algunas cuencas probablemente son inevitables. O sea, De lo aquí contrario, entonces aquí hay una observación, Fernando, cuenca a cuenca, habrá embalse, habrá estas lagunas, hay unos canales de derivación que tú muestras en esta gráfica. ¿Qué significan, Fernando? ¿Qué rol cumplen? claro, que en las laderas de las cuencas se hacen canales donde el agua se junta y se deriva hacia estas pequeñas represas que forman estas lagunas, pero que pueden ser cientos. De manera que al final se hace un volumen de agua bastante grande y esa agua después se aprovecha ya sea para riego directamente o si tenemos la suerte, también pueden actuar como áreas humedales de infiltración, Perfecto, donde se recargan las napas con esa agua. perfecto. Y eso tenemos grandes posibilidades de hacer avances significativos dada nuestra topografía. Perfecto, perfecto. ¿Por qué? Porque durante este temporal, Fernando, vimos ejemplos, pienso, no sé, en Colbún, que francamente fondo generó un pulmón de reserva que luego fue digamos, eliminado de manera controlada, y eso ayudó a no provocar inundaciones en los villorrios, en los pueblos, en las ciudades. Entonces, por eso fondo que es un trabajo cuenca a cuenca, ¿no? Esa es la enorme importancia, lo que tú señalas, que tienen las obras de regulación, que nos permiten a nosotros manejar la velocidad y la cantidad de agua que escurre y no quedar de esa manera expuesto a los riesgos que hemos visto cuando no hay ninguna regulación. ¿Ya? Perfecto. Y obviamente, como lo muestra ahí la imagen, la reforestación. ¿Qué rol juega eso, Fernando? Eso es importante. ¿Qué rol juega esa reforestación, esa vegetación? Mira, básicamente la vegetación es la responsable de detener el agua en su frenético deslizamiento hacia abajo. Ya. Yo diría que la reforestación lo que más controla es la sedimentación, no tanto la cantidad de agua. Pero hemos visto en este evento que hubo enormes cantidades de barro que llenó las casas Claro. y que llenó los campos, ¿no es cierto?, con grandes daños. Cuando una cuenca está reforestada, escurre el agua más lento y por lo tanto los sedimentos se quedan en la parte alta. Perfecto. De manera entonces que la vegetación cumple el estratégico rol de que no veamos esas aguas café,
como estamos viendo ahí, una cuenca bien reforestada, no debiera dar ese espectáculo. Mira, qué importante al final, entonces, como ya tú decías, fondo, esta es una mirada cuenca a cuenca y de multifactores, fondo, que hay que incorporar, fondos, cuestiones que son basadas en la naturaleza, otras que son infraestructura propiamente tal, realmente, fondo, para poder hacer cargo de esto. Fernando, quiero volver al tema del fenómeno del Niño. ¿Cuándo entonces ya se espera que esté 100% instalado el fenómeno del Niño en la zona central de nuestro país? Bueno, totalmente instalado va a estar en julio. Ya. O sea que no podemos descartar que en este invierno, julio, agosto por lo menos, puede repetirse este fenómeno. Mira. Ahí está, se ve que la probabilidad se mantiene en rojo, lo cual significa aguas calientes, prácticamente hasta fin de año. Y por lo tanto, las nubecitas indican que esa probabilidad de aguas calientes está asociada a lluvias más intensas y más erráticas, ¿ya? De manera entonces que este invierno-primavera probablemente venga acompañado de nuevos eventos de lluvia y tenemos que estar preparados para aquello. Y con isotermas altas, Fernando. Y con isotermas altas porque ya se ha visto, ¿no es cierto?, que el aire tibio que está entrando desde el océano empuja la isoterma cero hacia arriba. Ajá. Esta vez fue inusual que lloviera con una isoterma de 3.000 metros y más, incluso en algún momento, en pleno junio. Eso no es normal. Sí, correcto. Ese es un efecto, es una señal de una alteración de la condición climática. Fernando, es una noticia que no me suena muy bien. Entonces, en fondo, ¿tienes expectativas, de acuerdo a los modelos, que vamos a tener una primavera también lluviosa? ¿Vamos a tener también una primavera con heladas o eso no está previsto, dado el fenómeno del Niño? Mira, por el mecanismo en que ocurren las lluvias en Chile, que es que una masa de aire húmeda y tibia es empujada por una masa de aire fresca, ¿no es cierto? Es por eso que los frentes se mueven, porque son empujados por una masa más pesada de aire. Entonces, después de que pasa el frente, pasa la lluvia, llega la parte trasera, que es la cola, que ¿ya? es el núcleo frío. Por eso es que siempre después de que termina la lluvia, viene el frío. Entonces no podemos descartar una primavera con algunas heladitas muy tardías este año, hay que estar muy atentos. Ahí está el pronóstico a la izquierda, en la columna de la izquierda, Ajá. ¿no es cierto? Para julio, agosto, ¿no es cierto? Se ve que viene con bastante agua. No, a la columna de la derecha, ¿no es cierto? Donde correcto. se ve en azul. En azul significa que se esperan lluvias cercanas a lo normal o por sobre lo normal. Y en café, a la izquierda, son las temperaturas que muestran que ese color ocre significa que estarían un poquito por sobre lo normal las temperaturas. Fue lo que vimos, perdona, Fernando, en este reciente frente de mal tiempo, al menos en la región metropolitana, que después de la lluvia, la verdad que el día siguiente hubo bastante temperatura, Fernando. Sí, este fue un evento anómalo. No vino con frío porque se debió a un río atmosférico. Ya. No fue un frente clásico. Mira, los ríos atmosféricos son bien típicos de años de niño, que es que viene una masa de aire muy cargada de vapor de agua desde el océano, viene con tanta energía que se choca con el anticiclón y lo divide en dos. Mira que Hace que una parte del anticiclón se vaya para el sur y otra parte hacia el norte. Y él pasa por entre medio de esta. Entonces se forma un corredor entre estas dos fracciones del anticiclón y por ese corredor sigue entrando, actúa como un embudo que absorbe todo el aire que viene del Océano Pacífico, y eso puede ocurrir durante 2 o 3 días seguidos. Por eso que son lluvias tan largas cuando se produce uno de estas llamados, ¿no es cierto?, frentes lineales que entran formando un río atmosférico. Fíjate. Oye, realmente, Fernando, bueno, como siempre, lleno de información, mucha data, y
y ya tenemos instalado a fondo prácticamente este niño en nuestro país. Un niño que, como tú dices, llegó un poco desordenado a estos alumnos, así que vamos a tener que estar a fondo de la expectativa y preparados, especialmente los agricultores, de modo a fondo de bien aprovechar estas nuevas lluvias que siempre son bienvenidas, es o lo que cae del cielo, pero también fondo poder gestionarla adecuadamente. Fernando Santibáñez, bioclimatólogo y académico de la Facultad de Ciencias y Naturaleza de la Universidad San Sebastián. Como siempre, muchísimas gracias, Fernando, por esta posibilidad de conversar contigo un tema tan importante. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Encantado, que estés muy bien. Gracias. Bueno, amigos, va una nota muy interesante. Se recordarán esos tremendos incendios forestales del año 2017. Bueno, eso provocó ahí en la zona del Maule especialmente un riesgo de extinción del ruil. Pero la empresa CMPC ha hecho un trabajo súper interesante para recuperarlo. Mire. Este bosque pareció desaparecer para siempre. Ahora puede recuperarse. La región del Maule sufrió graves incendios, dejando algunas especies de su flora nativa en un enorme riesgo. El ruil, un árbol que solo crece en esta zona, parecía irrecuperable. En un trabajo conjunto de CMPC con grupos científicos y la comunidad, han permitido restaurar el bosque costero maulino, en que el ruil ha vuelto a crecer y convivir con su entorno. Juntos, con visión de futuro, se conserva el patrimonio de nuestra flora y fauna. CMPC. Juntos, creamos valor natural. Muy bien por esa empresa CMPC ahí apoyando justamente todo tipo de iniciativas. Bueno, vamos a seguir haciendo este programa especial del balance de los recientes temporales. El gobierno decretó emergencia agrícola desde Valparaíso al Biobío. ¿Cuál es el balance? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los daños? ¿Qué hacemos hacia adelante en el corto y mediano plazo? Bueno, para conversar sobre eso tenemos aquí en estudio a don Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Antonio, muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotros. Muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación. Antonio, bueno, recientes temporales tuvo una extensión muy amplia dentro del territorio y también efectos y daños bastante importantes. Al final uno habla como el promedio y pareciera no notarse tanto, por ejemplo, en la oferta de productos, pero hay daños muy reales, muy relevantes en muchos agricultores. Antonio, ¿cuál es tu mirada, tu visión respecto de esto? Bueno, Juan Pablo, tuvimos este frente de mal tiempo, como muy bien decía el profesor Santibáñez, con una isoterma muy alta, tuvimos altas precipitaciones en la alta cordillera y tuvimos esta cantidad de agua enorme, estos caudales enormes en los ríos donde se desbordaron y como tú bien dices, los promedios engañan, porque a los agricultores que hay muchos agricultores que literalmente el río pasó por arriba de sus predios, con mucho sedimento, con mucho lodo, ¿no es cierto?, con mucho material pesado y provocó un daño irreparable a muchos predios, a muchos caseríos, a muchos villorrios, a muchos pueblos. Vimos lo que pasó, ¿no es cierto?, en Doñihue, en Coltauco, en Licantet, por nombrar algunos pueblitos, ¿no? Y en términos de especies agrícolas, Antonio, ¿hay algunas especies o rubros más afectados que otros? Bueno, tenemos este daño que va desde la región metropolitana al Biobío y hubo un daño importante en las hortalizas, en los frutales mayores, en los frutales menores, en la viticultura, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Y ¿qué ocurre, Juan Pablo? Que en esta época del año tenemos árboles con hoja persistente. ¿Cuáles son esos árboles? Los cítricos, por ejemplo, limones, naranjas, clementina, los paltos, por ejemplo, son especies muy afectadas. Por otro lado, estamos en plena época de producción de hortalizas, ¿no? Y por otro lado también tenemos la viticultura, que en el Itata, en el secano costero de O'Higgins, del Maule, son muy importantes y daños también importantes en el Ñuble y Biobío. Entonces, este frente de mal tiempo, con el niño que ya se instaló, como nos decía el profesor Santibáñez, nos trajo esta sorpresa con este niño mal portado, como decías tú, que provoca estos daños que en muchos casos son irreparables, porque en algunos casos literalmente el agua se llevó la tierra, se llevó las hortalizas y tenemos sectores específicos muy afectados. Antonio, ha habido igual una discusión y debate y las personas que están escuchando, viendo el programa, dicen, bueno, ¿y esto va a afectar finalmente a la oferta de productos y por ende menos oferta, la igual demanda, suban los precios? ¿Qué están viendo, qué se está observando, qué están viendo y cuál es la expectativa
en el inmediato y en el mediano plazo? Bueno, de acuerdo a la información que nosotros hemos recabado en la feria, en los mercados mayoristas, La Vega, Los Valledor, ¿no es cierto?, en los supermercados, hemos visto que no ha habido un impacto en la oferta de productos agrícolas, ¿no? Entonces, creemos que eso no debiera tener influencia en los precios, ¿no? Los árboles de hoja caduca, o sea, los árboles que botan la hoja, están en receso invernal, ¿no? Y los árboles que tienen hoja persistente, muchos de ellos están en producción. Y yo diría que el efecto más importante puede estar en las hortalizas. También tuvimos un efecto en las papas, nos tuvimos un fin de semana largo, mucha infraestructura vial que estaba afectada, entonces hubo mucho tráfico, los camiones no pudieron entrar con este cargamento, ¿no es cierto?, de productos agrícolas a las distintas ciudades, pero nosotros pensamos que eso es transitorio, por eso el llamado que siempre hacemos al dueño de casa, a la dueña de casa, a cotizar, a informarse si hay algún producto que sube de precio. Bueno, tenemos otra alternativa, ¿no?, para que no afecte el presupuesto del hogar, ¿no? Entonces, y también la producción de hortalizas está muy concentrada hoy día en el norte de Chile, donde no tuvimos estos daños que tuvimos en la zona central de Chile. Antonio, bueno, se habla tanto del cambio climático, y la verdad que entonces el cambio climático nos ha traído todo tipo de eventos, de efectos. Una sequía muy prolongada, pero también entonces nos estamos dando cuenta que además este cambio climático nos trae estos eventos de lluvia, tal vez, y lo decía el profesor Santibáñez, menos eventos, pero muy intensos, además en este caso con la llegada del Niño, con una isoterma alta, y con todo lo que se provoca. ¿Cómo en el corto plazo, Antonio, y también en el mediano plazo podemos hacernos cargo? Este es un país que tiene una geografía bastante loca, de una enorme pendiente. ¿Cómo hacernos cargo cuenca a cuenca también, lo hablábamos con el profesor, para resolver esta situación y bien aprovechar estas aguas? Y también que no se provoquen los daños que hemos visto la semana recién pasada. Bueno, yo creo que ya tenemos que hablar de crisis climática, Juan Pablo, y no de cambio climático, pero el cambio climático llegó para quedarse. Nosotros como agricultura tenemos una tremenda misión, ¿no?, que es ver cómo nos adaptamos al cambio climático y cómo mitigamos el cambio climático. Nosotros como agricultura queremos ser parte de la solución del cambio climático y no del problema del cambio climático. Y para eso creemos en muchas soluciones que son basadas en la naturaleza, ¿no? Ahora, yendo a este tema específico de lo que ocurrió el fin de semana pasado, tenemos esta frente de mal tiempo con una isoterma muy alta, donde vimos caudales de ríos absolutamente desbordados, caudales de agua que hicieron que se desbordaran los ríos, ¿no? ¿Cómo podemos abordar ese tema? Bueno, creemos que hay múltiples soluciones. Nosotros tenemos 101 cuencas en Chile, de norte a sur, y cada cuenca tiene una solución particular. Ahora, tenemos que ocupar todas las herramientas que tenemos al alcance de la mano. Primero, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, por ejemplo, soluciones basadas en la naturaleza de todas maneras, ¿no? La forestación para evitar la sedimentación, ¿no? Para ayudar a la contención de esa agua. Que no haya erosión. Que no haya erosión, ¿no? Pero también los embalses son importantes, la infiltración de acuíferos es muy importante, el uso eficiente del agua es muy importante. Por eso la tecnificación del riego, la gestión del riego, lo que hacen las juntas de vigilancia, ¿no?, es muy importante. Que conocen el detalle. Que conocen el detalle. La tecnología. ¿Cuánto ha ayudado a la eficiencia, a la gestión de las cuencas, la telemetría, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que es la telemetría? Es, en el fondo, cuantificar el agua que cada uno está extrayendo, ¿no?, manejado de un centro de operaciones, y ese centro de operaciones poder distribuir y gestionar el agua de la mejor forma posible. Entonces, yo creo, Juan Pablo, que tenemos que dejar a un lado aquí los fanatismos. Chile tiene una geografía muy particular, alta cordillera, un país muy delgadito, muy largo, ¿no es cierto?, donde las cotas son muy marcadas, donde el agua avanza con gran velocidad. Entonces, por un lado tenemos que acumular esa agua, ¿no?, y por otro lado contener esa agua para evitar los destrozos que vimos en esta temporada. Antonio, justamente recuerdo un video que me tocó ver por Twitter, una red social, de un agricultor
entiendo que era la Aconcagua, que decía, oye, mira, estamos con una tremenda y dramática sequía en este valle, la Aconcagua, un valle tan rico, fondo, punto de vista agrícola, y estamos en este minuto, fondo, con un río que lleva una cantidad de caudal de agua impresionante, ¿eh? Agua que, decía él, se va al mar, se pierde en el mar. Ahí hay unos retrucas y dicen, no se pierde, es parte del ciclo hidrológico, se vierte en el mar. Por ejemplo, pensando en embalse, ¿la intención entonces es embalsar el 100% de eso? ¿Es un porcentaje? ¿Hay que generar un equilibrio en los caudales ecológicos? Justamente, fondo, llevar agua al mar, pero que además agua con mucho sedimento. ¿Cuál es un poquito la mirada integral de todo esto? Bueno, Juan Pablo, en la reunión con el presidente de la República le propusimos hacer una reflexión profunda respecto del agua en Chile. Lo que hizo las energías renovables, por ejemplo, ¿no? Que se trató las energías renovables como un tema de Estado, ¿no? Bueno, tratemos el agua como un tema de Estado, ¿no? Y nosotros creemos que mantener el ecosistema marino es muy importante y el ecosistema marino necesita agua dulce. Por eso decimos que esta agua vierte al mar y no se pierde en el mar. Pero que vierta al mar más del 80% del agua disponible que tiene Chile, no es cierto? Entonces lo que tenemos que hacer es acumular agua, ¿no es cierto? Tenemos que contener la velocidad. Porcentaje de esa agua. Exactamente, o sea, nosotros no podemos aceptar que vierta al mar esta proporción tan grande de agua, ¿no? Y ojo, que tampoco le hace bien al ecosistema marino, ¿no es cierto?, y que llegue agua con tanto sedimento. Los agricultores nos levantamos, Juan Pablo, todos los días muy temprano, ¿a qué? A sembrar, a plantar, a cuidar animales, ¿no? Entonces, ¿quién más que la agricultura de Chile quiere conservar, ¿no es cierto?, el medio ambiente? Como decíamos al principio del programa, nosotros queremos ser parte de la solución del cambio climático y no del problema, ¿no? Entonces, en la práctica, Juan Pablo, la agricultura, cuando nos levantamos, tú, ¿no es cierto?, en el sur, yo en la zona central, nos levantamos a plantar, a sembrar, a cuidar animales, estamos muy conectados con la naturaleza y somos los primeros los agricultores que queremos cuidar la naturaleza. Antonio, quiero ir en breve minuto que nos van quedando, fondo, a los sistemas de regadío, porque estamos en invierno, se está regando poco, los frutales de hoja persistente, algunas hortalizas, pero la gran periodo de riego piensa, no sé, tipo septiembre, principio de septiembre. Y hay muchos canales que quedaron totalmente embancados. Hay una preocupación de esos fondos de hacer un trabajo acelerado para limpiar, reparar las bocatomas, los marcos partidores, etcétera. ¿Cómo se ve eso? Bueno, Juan Pablo, fundamental. 3 cosas. Uno, la primera preocupación siempre las personas, ¿no? Tenemos 1.500 damnificados, 14.000 viviendas con problemas, preocuparnos de las personas, de los caseríos, villorrios, pueblitos rurales, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, restablecer la infraestructura hídrica de Chile, ¿no? Le planteamos al presidente que hay que meter muchas horas de maquinaria pesada en los ríos para recuperar el curso del río. Tenemos que recuperar las bocatomas, tenemos que recuperar las compuertas, tenemos que recuperar los marcos partidores, el embanque de los canales y respecto a la infraestructura hídrica intrapredial, mucha caseta de riego afectada, ¿no es cierto?, filtros, bombas, pozos profundos, casetas de riego, mangueras de riego, etcétera. Entonces, ¿el desafío cuál es? Muy rápido recuperar la infraestructura hídrica. ¿Por qué? Porque los árboles a fines de agosto empiezan a brotar, ¿no?, a florecer y tienen que producir, y para eso tenemos que regarlos. Por eso, el primer desafío, recuperar la infraestructura hídrica lo más rápido posible. Por eso, el llamado al gobierno, a las juntas de vigilancia, a unirnos para reconstruir esta infraestructura de riego. También la infraestructura vial es muy importante porque la logística, ¿no es cierto?, los puertos, las carreteras son muy importantes. Fantástico. Clarísimo, don Antonio Boque, presidente de la Asociación Nacional de Agricultura, haciendo un balance de este reciente temporal, cómo hacernos cargo además en el corto y en el mediano plazo, fondo, esta realidad que nos trae esta crisis climática, como tú muy bien lo has dicho. Muchas gracias, Antonio, por la oportunidad de conversar. Muchas gracias. La próxima vez lo voy a entrevistar yo a usted porque usted sabe mucho de todos estos temas. Muy bien. Muy bien, amigos. Vamos a abrir una breve pausa y ya volvemos con más Agenda Agrícola aquí en Temas.
excelente, por una mejor agricultura. Y así es como trabajan todos los agricultores y agricultoras de nuestro país. Y el concurso Campo del Año de ANASAC premia y sobre todo reconoce ese esfuerzo y ese trabajo. Inscriba su campo en www.campodelaño.cl o bien con su equipo de ANASAC y participe en la 4ª versión del Campo del Año de ANASAC, que rescata los valores y la excelencia del campo chileno. Gran iniciativa, muy bien. Bueno, ya revisamos la situación climática, esta llegada claramente del Niño en nuestro país, también fondo los efectos, en parte así de manera global en la agricultura. Y ahora queremos saber concretamente las ayudas que está desplegando con mucha fuerza y desde el primer minuto INDAP, justamente para ayudar a recuperar esos agricultores, esos pequeños agricultores afectados por estos recientes temporales. Para eso entonces conversamos con don César Rodríguez, subdirector de INDAP. César, muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotros. Gracias por tener esta oportunidad de estar acá en Agenda Agrícola. Encantado. César, ¿cuáles son los daños más concretos, específicos, que han recibido, que han sido afectados los agricultores de la pequeña agricultura? Bueno, los primeros tienen que ver con los daños por inundación, ¿no? Y efectivamente eso ya afecta la actividad agrícola propiamente tal, y los daños que se han producido en la distinta infraestructura de riego. Yeah. Eso es impactante, es novedoso desde el punto de vista de lo que ha ocurrido con las emergencias anteriores, donde se incorpora una zona muy productiva como lo es el Valle del Riego y también la precordillera afectadas por esta inundación. Entonces, infraestructura de riego, campos inundados son los mayores daños, los daños más inmediatos. Y obviamente hay una tercera que es la alimentación animal, que empieza a escasear justamente porque ha ocurrido en consecuencia de las inundaciones. César, y en términos de rubro, siembras de cereales, hortaliza, abeja, ganado, ¿dónde está lo principal, digamos, o en general es bastante parejo? En pequeña agricultura obviamente nos afectó una zona muy productiva, ¿no? Entonces ahí específicamente las hortalizas se han visto afectadas en este periodo, invernaderos, que es una actividad muy recurrente de la agricultura familiar campesina. Hay una menor cuantía en términos de frutales porque justamente la tenencia de fruticultura en la agricultura familiar campesina es menor y ganadería en este sentido. La apicultura también está afectada porque la apicultura es una actividad muy transversal. Entonces, ¿la tenemos en Valparaíso? Sí. ¿La tenemos en Biobío, en el otro extremo de la zona afectada? También. Es una zona también afectada donde hay pérdidas y la alimentación apícola también se ve muy afectada por el trabajo de las abejas para poder recopilar su... Perfecto. César, siempre es súper difícil. ¿Se ha logrado hacer ya algún catastro de pérdidas en términos de volúmenes de producción e incluso fondos de dinero que se han visto afectados, patrimonio, actividad, infraestructura? Estamos iniciando el catastro. Ya. Lo iniciamos este miércoles. El miércoles 28 se inició el catastro con más de 1.000 encuestadores. Eso es ustedes lo que han denominado el catastro de emergencia productiva. Exactamente. Y entiendo que hay una herramienta súper interesante para eso. Es una herramienta que la pueden hacer los encuestadores desde su smartphone. Es en tiempo real. Incluso el encuestador ya puede saber cuánto es la cantidad de lo que ha encuestado y los resultados de esa encuesta, el ir acumulando, por ejemplo, superficie afectada o rubro afectado, ya puede irlo identificando claramente, pero también va a una base de datos donde lo podemos tener en tiempo real, lo que va avanzando el catastro. Tenemos un periodo de tiempo muy acotado, lo queremos hacer muy rápidamente, como te mencionaba, hay más de 1.000 personas hoy día inscritas para hacer esta encuesta y además estamos haciendo una encuesta extrapredial. Una es la intrapredial, ¿no es cierto?, que es la que reciente mencionaba, pero la otra es la extrapredial, que es identificar los daños de infraestructura de riego fundamentalmente. Perfecto. Por lo tanto, vamos a tener una información muy sólida de aquí al 28 del mes de julio. Vamos a tener una información muy sólida. Sin embargo, ya tenemos algunos avances de zonas afectadas. Es distinta la forma de afectación. Te voy a plantear un ejemplo. Por ejemplo, en Maule, la zona de afectación está muy ligada a orilla de los ríos, ¿no? Por ejemplo, Mataquito o el sector de Ancoa, muy afectados. También en Talca.
Pero en la zona más al sur, como Ñuble o Biobío, las zonas de inundación no están tan ligadas a los ríos, están más ligadas a zonas más bajas, a lugares donde hay presencia de esteros que se han desbordado, a zonas que tienen peor drenaje y que por lo tanto esas son zonas inundadas que no tienen que ver solamente con los ríos. Con desborde de ríos. Por lo tanto están absolutamente más dispersas, ¿ya? Y en la zona de Maule están más concentradas. Entonces son distintas formas también de abordar. Y en base entonces, César, a estos ya primeros diagnósticos que ustedes han hecho desde el primer minuto, ¿cuáles son un poquito las orientaciones de ayuda hacia los agricultores? ¿A qué pueden acceder los agricultores de la pequeña agricultura? Bueno, en este rato primero es contener lo que hemos estado haciendo los primeros días. En el mismo fin de semana yo tuve la oportunidad de estar en Coltauco, justamente, que era una de las zonas inundadas, propiamente tal, igual que las zonas como Gualañé, a orillas del río Mataquito. Son zonas muy afectadas. Estuvimos acompañando e identificando y trabajando especialmente con las municipalidades, que son un primer esfuerzo, ¿no es cierto?, que hacen las municipalidades en contener. Lo segundo, las ayudas tempranas, ¿ya? Y ahora hemos definido ayudas tempranas. Desde el punto de vista ministerial, de lo que estamos haciendo es ayuda temprana a alimentación animal. En el día de hoy ya estamos entregando alimentación animal en la comuna de Coltauco y continuaremos, incluyendo sábados y domingos, la entrega de esta alimentación animal en un proceso continuo desde Valparaíso a Biobío. 2.850 millones dedicados a alimentación animal, aves, muy importante la agricultura familiar campesina, y alimentación apícola, que es lo que mencionábamos recién. Perfecto. Entonces, en esos tres, la alimentación animal. Lo segundo, en paralelo, la identificación de limpieza de canales. Sí. Que eso es un elemento muy importante, y ahí vamos a trabajar en una acción directa, contratación de jornadas de trabajadores, maquinaria para limpiar, y también a la par la concursabilidad de proyectos de emergencia para empezar ya en ese mismo proceso de limpieza con la Comisión Nacional de Riego, y ahí ya tenemos un fondo aproximado de 20.000 millones de pesos para poder aportar. Cuando tú hablas de este impacto en los sistemas de riego intrapredial, entonces estás hablando de fondos de bombas, de filtros, de mangueras, fondos que se dañan, se desaparecen, se quedan enterradas. ¿Qué se observa? Hay que volver a reconstruir aquello. ¿Ya? Especialmente nosotros, el INDAP tiene un instrumento que se llama Programa de Riego Intrapredial, que está destruido, y hay que volver a recomponerlo. Y para eso vamos a tener que cambiar normas, vamos a tener que hacer una serie de aspectos que justamente la zona de catástrofe decretada por el gobierno y ahora la emergencia agrícola, que también ya está aprobada, nos permite justamente agilizar esos procesos. Pero lo extrapredial es muy importante, porque si no llega el abastecimiento de agua, especialmente en la zona de riego, es un elemento central, y estamos apremiados porque tenemos que avanzar rápidamente de tal manera de que esto lo dejemos habilitado desde el mes de agosto. Porque la zona más al norte, ¿no es cierto?, Valparaíso, Metropolitana, ya la temporada de riego comienza en agosto. A lo mejor se puede atrasar un poco, pero no tenemos que pensar en eso. Estamos hablando de canales embancados, estamos hablando de marcos partidores, de bocatomas. Así es, incluyendo lo que está haciendo el Ministerio de Obras Públicas, por eso que trabajamos muy mancomunados en las defensas fluviales, que son centrales, porque si no podemos reparar aquello, una segunda lluvia, una tercera lluvia. Ya lo decía el profesor Santibáñez al principio del programa, cuando esta cuestión vamos a tener un invierno lluvioso y con isotermas altas. César, dime una cuestión, y ¿cómo los agricultores están escuchando? ¿Cuál es la recomendación? ¿Cuál es la sugerencia? Cuando más allá de que estén en contacto y los van a estar visitando, también es importante que ellos proactivamente acudan al municipio o directamente a las oficinas de INDAP. Sí, en este caso estamos tratando de ir a los predios. Toda esta catástrofe de información se hace predialmente. Algunas personas pueden estar en albergues, vamos a ir a los albergues a ver a los jefas de predio que están con dificultad para estar en su zona porque está inundada. Obviamente vamos a ir a catastrarlos en sus lugares, tenemos los teléfonos, tenemos los contactos. Agricultores de INDAP y los que no están trabajando con INDAP también van a ser catastrados. Esto es muy importante. Perfecto. Por lo mismo que hicimos con los incendios forestales. Por lo tanto, no es necesario que ellos se acerquen a las oficinas, porque vamos a ir levantando esa información. Y también con las municipalidades, un trabajo muy directo en este momento para la alimentación animal, porque hay muchos animales que no están en el campo, que están alojados incluso en lugares que no son habituales que estén, para poder hacer la entrega de la alimentación. Clarísimo. Don César Rodríguez, subdirector de INDAP, con ahí INDAP en terreno, haciéndose cargo de esta nueva emergencia, fondo que nos trae esta crisis climática que vive en nuestro país hace ya largo tiempo, César. Así que
Muchísimas gracias y muchas felicitaciones por el trabajo realizado. Sí, un último mensaje. Adelante, muy brevemente. rápidamente. Muchos agricultores tienen crédito con INDAP. ¿Ya? Entonces, especialmente los agricultores afectados, hoy día lo que vamos a hacer es una prórroga del pago de su cuota. Tranquilo. Estén preocupados de levantarse y no de pagar las calillas, ¿no? Entonces, lo más importante es que vamos a hacer una prórroga automática igual como lo hicimos con los afectados de los incendios Está forestales. excelente. Entonces, César Rodríguez, subdirector de INDAP, muchísimas gracias, César. Gracias a ti. A tu disposición. Bien, amigos, vamos a una breve pausa y ya lo vemos con más Agenda Agrícola aquí en TV+. Bueno, en este contexto de estos recientes temporales y la importante oferta de alimentos, ¿qué mejor? Tendencia de mercado en el mercado mayorista de Nueva York con Enrique Veloso. Vamos con él. ¿Cómo están, amigos de Agenda Agrícola? Gusto saludarlos. Hoy día me encuentro con la Seremi de Agricultura de la región metropolitana, Natalie Yoñat, porque estamos aquí viendo en terreno, haciendo un catastro de lo que significó el impacto de las lluvias en la zona centro-sur, en este caso, y viendo un poco cómo está funcionando el mercado. ¿Cómo está, Seremi? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Enrique? Aquí estamos bien, pues desde primera hora tempranito. Ya pasamos todo el fin de semana, saludamos a Juan Pablo también. Pasamos todo el fin de semana en terreno, viendo la afectación, con los pies en el barro, saludando y apoyando a nuestros agricultores y agricultoras de acá de la región metropolitana, que son más bien los afectados que estaban a orilla de cauce, ¿no es cierto? Y algunos inundados entre prediales, pero no más que eso. Por eso hemos venido hasta acá para dar un mensaje de tranquilidad a la gente que no deberíamos tener alza de precio por el momento. Así, el llamado es más que nada la calma. Hoy día de la mañana, bueno, hubo un punto de prensa y se conversaron varios temas y creo que muchos actores de los que estuvieron presentes, tanto de Hortat, SNA, Lobayor, Vega Central, Soex, todos llaman más o menos a la calma y la visión es más o menos parecida, ¿no es así? Exacto, tenemos que la mayor afectación está en la parte de O'Higgins, por supuesto, como lo hemos visto estos días, en Biobío, en el Maule, grandes crecidas, pero tenemos que ahí hacer los balances todavía. Afortunadamente tenemos en este minuto abastecimiento suficiente. Las lechugas, por ejemplo, que tanto hemos hablado de la hortaliza, vienen de La Serena, las escarolas de distintos lados, así que la selga pudo haberse, las que está a orilla de río, puede haberse afectado un poco, pero tiene no tiene un muy alto consumo la selga, y la papa por el tema de la ruta que estaba cortada, que ya se está normalizando. Perfecto, Seremi, le doy muchas gracias por su tiempo, agradecido de esta entrevista. Aprovechamos de decirle a todos nuestros agricultores y agricultoras que estamos tomando diferentes medidas, entre ellas que se acerquen a su agencia procesal, a los INDAP, a la Seremía, a las delegaciones, en fin, y digan cuál fue su afectación para ponerlo en el catastro nacional. Y también otras medidas importantes, la declaratoria de emergencia agrícola, para ir con ayuda, concursos de emergencia que vamos a tener de CNR para los sistemas de riego, para la limpieza de canales, y también subsidios que está anunciando el ministro para que no hayan despido en el sector. Perfecto, importante anuncio, así que a recordar ese anuncio importante a todos los agricultores que están sufriendo daño, lo que dijo la Seremi. Vayan, hagan el catastro, inscríbanse y estén ahí asegurados. Además, un anuncio importante también por parte de solo el mercado Lobayor, porque también entendemos lo grave daño que sufrieron muchas familias de zonas productivas que vienen acá a comercializar en el mercado Lobayor. Allá vamos a estar, estamos ya trabajando para llegar con ayuda a algunas zonas. Estamos viendo Coltauco y también estamos viendo con Licantén, así que estamos saliendo este fin de semana para allá. Un abrazo para todos grande, estaremos ojalá trayendo un poquito más de alivio a todos ustedes, así que nos vemos, que estén muy bien, un abrazo, chao, chao. Bueno, muy bien, gracias, Enrique. El mercado mayorista de Nueva York siempre presente en todos los frentes. Y la Seremi ahí muy bien también, haciendo esa justa nota de tranquilidad y de apoyo a los agricultores de nuestro país, especialmente la zona central, afectados por recientes temporales. Muy bien, mercado mayorista de Nueva York. Este fue Agenda Agrícola aquí en TV+, un programa un poquito más especial, orientado y dirigido a toda la situación de los recientes temporales, la expectativa justamente del clima este próximo invierno, este invierno que estamos viviendo y la próxima primavera más bien, y también cómo esto se está intentando resolver, apoyar también a los agricultores para, lo más importante, abastecer lo de alimentos con seguridad y tranquilidad a todos los habitantes de nuestro querido país. Muchas gracias por estar ahí como cada semana. No se olviden, www.agendaagricola.cl, y estemos en contacto a través del Twitter, Instagram y Facebook para saber lo que está ocurriendo en nuestro Chile agrícola. Muchas gracias. Cuídense, que estén muy bien. Hasta la próxima semana.